Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Entre Libros, Mate y Café? Sean bienvenidos una semana más. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les mandamos un saludo fuerte también a nuestros amigos de Radio Poesía Colombia que nos están escuchando. Nos encanta tenerlos como oyentes, pero también nos encanta que ustedes nos reciban como lo han hecho, con mucha alegría, con mucho gusto. Y hoy tenemos un episodio muy interesante y de esos que le encantan a Javier. Un episodio donde vamos a hablar de un súper clásico, de alguien muy importante que espero que ustedes lo conozcan. Seguramente que sí, mucha gente lo conoce y su obra aún más. Vamos a hablar hoy de Miguel de Cervantes Saavedra. Y desde luego que tenemos que hablar del Quijote, bueno, porque recordemos que estamos muy cerca de la fecha luctuosa, la fecha de su fallecimiento. Y bueno, Javier, ¿qué te parece este tema? ¿Qué te parece que hablemos hoy de Miguel de Cervantes? No, bueno, ya tocaba agarrar un clásico de clásicos. Yo he dicho siempre, me gustan los clásicos y no quiero referirme solo a los grecorromanos o a Quijote, a Shakespeare, porque en algún momento ya lo dije, hay autores que se han vuelto clásicos, un Huxley, etcétera, ¿no? Pero hoy es platillo fuerte para la lengua española el haber existido en este planeta alguien como Miguel de Cervantes y haber escrito en especial la obra cumbre de, yo creo, la literatura española o en español más bien, que es el Quijote. Esto nos pone ahí en un contexto de admiración bastante grande, ¿no? Finalmente, Miguel de Cervantes, todo un docto y manejador de la lengua española y con conceptos muy claros y sencillos, ¿no? Realmente las obras de Cervantes son obras de la vida diaria, pero la connotación aquí que lo hace grande es este manejo del español, este manejo de la narrativa, de los eventos, de la gente. Incluso en algún momento podemos tener un perfil psicológico de algunos de sus protagonistas, ¿no? Pero bueno, pues bienvenido sea por fin digo, no que los otros no hayan sido buenos, sino que este es uno de los grandes de la literatura mundial. Y de tus favoritos, seguramente. Bueno, pues para la gente que nos escucha, solamente recordarles algunos datos, y digo recordarles porque es una figura literaria que se estudia en todo el mundo y que se ha dicho mucho. Hay infinidad de biografías, de programas de biografías, está en muchos, bueno, yo creo que en la mayoría de los programas de estudio de las escuelas, principalmente de habla hispana. Entonces, solamente les voy a recordar algunos datos de él. Recordemos que nace el 29 de septiembre de 1547. Esto según su carta bautismal hallada en la iglesia de Santa María la Mayor, que esta fue registrada el 9 de octubre de 1547. Sus padres, Rodrigo de Cervantes, quien fuera barbero y cirujano, y Leonor de Cortina, quien era ama de casa. Esta familia tenía problemas económicos, desde luego, bastante fuertes, tal vez derivados del oficio del papá, y bueno, tuvo una vida sumamente interesante. En 1551 se traslada a Valladolid siguiendo la corte, porque en la corte inicia sus estudios. Se dice que probablemente haya sido con los jesuitas. En 1561 se mueve, lo mismo que se mueve la corte a Madrid, y en 1569 salió de España, probablemente a Roma, e ingresó a la milicia junto con
Diego de Urbina y participó en la famosa batalla de Lepanto. Recordemos que esta batalla era de España contra el Imperio Otomano. También se dice que en Lepanto él perdió una mano, lo cual pues se sabe que no fue así. Efectivamente se recibió una herida y quedó un tanto inutilizada su mano, pero no la perdió. En realidad, más que manco, él tenía más bien problemas para hablar. Se dice que él era un poco tartamudo. Y bueno, desde luego que estando en Italia fue que recibió y absorbió todo esto de la literatura italiana, que para él enriqueció también su obra. A su regreso a España, pues su nave fue abordada por piratas turcos y también fue vendido como esclavo. Y se dice que en 1580 alguien de su familia pagó por su rescate y posteriormente en 1584 se casó con Catarina Salazar de Palacios. Esa fue su esposa oficial. En 1585 se publica La Galatea y en 1587 aceptó una propuesta para ocupar el cargo de comisario real, con lo que pudo entrar en contacto con todo lo que sería el mundo campirano, y que esto lo vamos a ver reflejado en su obra muy, muy importante, que sería El Quijote. ¿Qué te parece, Javier, estos datos? Este breve resumen, porque está muy breve el resumen de los datos de Miguel de Cervantes. No, bueno, es que hay que abreviarlo, porque si queremos ser doctos en la vida de Cervantes, bueno, pues hay que consultar las fuentes bibliográficas correspondientes, aunque hay un montón de fechas y datos un poco equivocados. Aquí va a depender mucho de la fuente que se consulte, pero finalmente si 2 o 3 coinciden, pues damos por hecho que esa es la buena, ¿no? Y si no, no importa, si fue un año después, un año antes, y si fue en Valladolid o fue en Alicante, donde sea, eso es lo de menos. El caso es que pues Cervantes llegó para quedarse, y para quedarse por muchos siglos, y no solamente escribir el Quijote, sino otras cosas, las novelas ejemplares, pero finalmente el Quijote es el pináculo de su obra, ¿no? Ese famoso Quijote que todos queremos leer y a veces algunos le huimos, ¿no? Pero finalmente es de estas obras que, sin ser en un contexto muy objetivo, una super obra, la forma, el manejo, la traslación de los lugares, de los eventos, el comportamiento de las mentes, de la gente que ahí incurre, eso es lo que le da el valor, ¿no? Y sobre todo, ser una obra que en el siglo XVII trae nuevos brillos, ¿no? Es una época en que los reinos se han asentado, el imperio, sobre todo español, está en su apogeo. Algunos países en Europa buscan su independencia, estados hacerse independientes, vemos movimientos en Italia, en Francia, en todos lados, ¿no? Y de pronto aparece una obra de un caminante del mundo, diría el maestro Machado, ¿no? Y el personaje del Quijote enarbola esta bandera de libertad, de libre pensar, de una persona social, ¿no? Y tan bonito inicia, ¿no? Quisiera decir esta frase tan hermosa que se dice siempre en el Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo. Wow, un clásico, un texto clásico de esta obra. Y bueno, yo quiero aquí comentar algunas cosas. Yo sé que a lo mejor a algunos los voy a decepcionar, pero quiero decir que cuando yo leí El Quijote, estaba muy, muy joven, realmente estaba pasando de la niñez a la adolescencia, y a mí me costó mucho trabajo, de hecho tardé muchísimo en terminarlo, pero también debo de decir que fue muy importante porque había muchas palabras, la lengua en que está, el lenguaje, el uso del lenguaje para mí fue completamente novedoso, y esto me impulsó a buscar, a partir de este libro es que yo tengo la costumbre de tener un diccionario a mi lado. Bueno, ahora uno puede acceder a
a las páginas, a internet y buscar los significados de las palabras, en fin. Pero yo en aquel momento lo que siempre empecé a hacer a partir de ahí fue tener un diccionario cerca de mí, lo cual me recuerda, Javier, pues la importancia que tiene esta obra para la consolidación del lenguaje moderno, del español que estamos ahora hablando y con el cual nos comunicamos millones de personas del mundo hispanoamericano. Sí, sí es correcto. ¿Y qué es un hidalgo, no? Para empezar, ¿no? Pues es un tipo, un caballero, una gente generosa. No hay que perdernos mucho que esta obra se ubica precisamente en un lugar en España que es llamada La Mancha, ¿no? Y que finalmente, sin ser un militar, el Quijote es un tipo que tiene una biblioteca bastante envidiable, sobre todo de libros caballerescos, ¿no? Que era muy común en esos tiempos en todos los países, ¿no? Comenté hace rato, había tantas guerras y tantos conflictos bélicos que de pronto todos estos militares o héroes o conquistadores se volvían un referente para la gente, ¿no? La gloria, la perpetuidad, etcétera. Esto atraía mucho a la gente, ¿no? Y en el caso del Quijote, su nombre era Alfonso Quijano, era esto lo que lo atraía, ¿no? De pronto toma una conciencia de la lucha por el desvalido, de la lucha por la conquista, esas conquistas que a veces estaban más en su cabeza que en ningún otro lado, ¿no? Entonces toma su armadura y avanza por toda la España de aquella región, ¿no? En el camino va encontrando gente, va discurriendo acerca de los temas, va observando cómo el campo, cómo la gente que vive en esas zonas posee conflictos más allá de lo que uno puede esperarse, ¿no? Y en uno de esos encuentros es donde conoce a su fiel amigo, a Sancho Panza. Así es, y también una de las cosas muy importantes de esta obra es este estilo y esta forma de hacer esta novela caballeresca. Él había, bueno, en su tiempo había ya un marcado estilo de novela caballeresca que él evidentemente pues puso en jaque con esta obra y que vino a trastocar y a dar un cambio radical en un estilo literario. ¿No crees, Javier? Sí, aquí para mí lo valioso es el manejo tan sofisticado que tiene del lenguaje español, aunque hay que entender que es un español antiguo que hoy a lo mejor es complicado, ¿no? Y algunas palabras, incluso las ortografías han llegado a cambiar. En el transcurso del tiempo se ha hecho un español un poco más universal, ¿no? Pero en aquellos tiempos era muy, muy particular el español, incluso el español de Valladolid o de Madrid o de otro lado eran diferentes con sus modismos, pero finalmente el acopio de conocimiento y de literatura que posee Cervantes permite que el Quijote lo exprese, ¿no? Que en esta obra donde ensalza mucho y describe perfectamente aquellas colinas, aquellos valles, el cómo la gente podía moverse, el describir una persona. Hablemos, por ejemplo, de Dulcinea y a esta señora que tiene un papel fundamental en la vida del Quijote, ¿no? Pero son testimonios que va dejando en su lenguaje hacia el mundo entero, ¿no? Cómo percibir la vida de una persona que tiene un conflicto de una necesidad de grandeza y de reconocimiento. No sé si estemos hablando del preámbulo del psicoanálisis, pero tal vez hoy habrá muchas ideas, muchas cosas que son más que entendidas, ¿no? Pero el valor de esto, y yo siempre que recomiendo leer al Quijote, no lo recomiendo leer desde el siglo XX o el siglo XXI, lo recomiendo con la imaginación y el deseo de pensar en la España del siglo XVII, ¿no? De los años 1600 y fracción. Eso para mí es un valor y es donde podemos encontrar el gran valor que tiene la novela del Quijote, ¿no? De hecho, esta obra, Javier, aparece, pues recordemos que en 1605, entonces es muy importante ubicarnos en esa fecha para dimensionar de lo que estamos hablando. Sí, vaya,
Es importante, yo repito, ¿no? Hagamos un pequeño ejercicio de imaginación y digo, apoyémonos a lo mejor en el cine, ¿no? Cuando hemos visto películas antiguas o de ese tipo de caballeros, imaginarnos esa parte, ¿no? Y tan espectacular es, por ejemplo, esa imaginación, o no olvidemos la batalla de los molinos, que para el Quijote eran unos gigantes con armadura y todo el mundo se queda perplejo al darse cuenta que pues, son unos molinos de viento, ¿no? Y hay un texto muy bonito acerca de ese pasaje, ¿no? Que dice, oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante y que jamás se ciñó espada, mía, que lo haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. La valentía, la gallardía que tenía el Quijote, ¿no? Ante un molino de viento, curiosamente, ¿no? Pero va más allá, es el sentimiento que nace desde dentro, que nace desde la idea, que nace desde el corazón por la justicia, por la valentía, porque finalmente ser un caballero en esa época representaba una condición de ser humano más allá de un ser común. Así es, y fíjate que de hecho podríamos hablar de que se generó toda una cultura alrededor del Quijote, pero alrededor también de Cervantes. Hoy podemos hablar de toda una cultura que abarca desde pinturas, grabados, monumentos, nombres de calles, el cine, representaciones teatrales, bueno, hasta en la filatelia, en las monedas, hay toda una cultura que ya tenemos ahora acerca de este escritor y de esta obra. Me gustaría mencionar que incluso tenemos a Dalí, que también dejó plasmada obra donde refleja ilustró también algunos pasajes del Quijote, y uno de los principales artistas que dibujó acerca y que tuvo obras acerca de el Quijote, pues fue Honoré Daumier, que también ilustró e hizo muchas cosas muy interesantes acerca de esto. Podemos ver en todas las artes prácticamente el reflejo de esta novela. ¿Qué te parece, Javier? Sí, y mira, la trascendencia de Cervantes, vuelvo a repetir, está más allá de estos clásicos de novela. Me parece que siente un precedente bien importante en el arte en general. Yo creo que la forma de escribir, no solo del Quijote, sino de todas las obras, su dramaturgia, etcétera, eso ha convocado a tanta gente que incluso en México se festeja cada año un festival cervantino donde es Así es. De música, de teatro, de poesía, todo dedicado en razón de que en honor de Cervantes. Y no es que se haga todo sobre la obra de Cervantes, ¿no? Hay artistas de todos los géneros que expresan ahí su arte, pero bajo la conmemoración de Cervantes. El Festival Cervantino de la ciudad de Guanajuato en específico es uno de los festivales más bonitos, más concurridos, y que bien vale la pena, aquellos que no han ido o que vayan a estar en México, es muy recomendable, es por ahí de septiembre, octubre, vale la pena ir a verlo, si es que las condiciones lo permiten, por supuesto. Sí, claro, y bueno, ahorita de hecho que mencionas este festival, es sumamente importante en una de las ciudades virreinales por excelencia, y que recordemos que quien empieza este festival es ni más ni menos que Enrique Ruelas Espinosa, que fue un hombre sumamente importante, un catedrático y un director teatral de México, y que él empezó con los entremeses, las representaciones de los entremeses, y ha sido tan importante este festival que se considera entre los más importantes del mundo, entre los 4 primeros, entre los más importantes, y que recibe cada año personalidades del mundo artístico, no solamente de las letras, de teatro, de danza, de todas las artes se ven ahí en este festival, en esta
ciudad mexicana. Y también me gustaría mencionar a un importante pintor mexicano, Octavio Ocampo. Estoy segura que la mayoría de personas que nos escucha ha visto este cuadro muy importante que se llama Visiones del Quijote, donde se puede ver a lo lejos o así en una mirada rápida el rostro del Quijote, ya cuando tú ves con detalle sus cejas, su nariz, toda su figura está conformada por los personajes y algunos detalles de la obra del Quijote. Entonces creo que también pues México desde luego que también ha generado muchísimas cosas importantes alrededor de este escritor y de esta obra, Javier. Sí, y finalmente, ya que comentas eso, el libro está lleno de historias, de aventuras, de locura, de amor, este amor tan puro, tan respetuoso que tiene el hidalgo hacia Dulcinea. Es de verdad, si quisiera a lo mejor no compararlo con el Romeo y Julieta de Shakespeare, pero finalmente es un amor a la vieja usanza, ¿no? Siempre es un amor que ve no solamente el físico, sino trata de entender y el sentir de cómo se vive, ¿no? Yo creo que las peripecias que pasan en algunas ediciones de más de 1000 páginas, en otras no menos, pero finalmente aunque es un libro, es una novela un poco difícil de leer al principio por esta forma de narrativa y del uso del español antiguo, de verdad lo que he dicho sobre otros grandes clásicos, en la segunda o tercera vez encuentra uno el agrado y se vuelve incluso hasta divertido, porque finalmente el Quijote, con toda esta amalgama de ideas, de sueños, de fracasos también, de frustraciones, le da una connotación divertida, incluso se enarbola como paladín de los desvalidos y siempre la amistad con Sancho Panza nos habla muy profundamente de una verdadera amistad, ¿no? Que es finalmente recíproca, porque Sancho se daba cuenta de que de pronto el Quijote pues medio se le iban las cabras al monte, pero finalmente la amistad, la simpatía y eso le hacía atractivo a Sancho. Así es, y bueno, también una de las expresiones que hemos podido ver a lo largo del mundo, de los diferentes países, es que ha quedado también en sellos postales. Por ejemplo, pues mencionar naciones como Uruguay, como Chile, como México, como Panamá, no solamente España, e incluso la URSS han generado timbres postales con esta imagen de Miguel de Cervantes, que incluso, bueno, también se pone un poco en duda el físico. Se sabe que hay por ahí un retrato que se generó de él, pero aún se pone en duda si realmente esa era la imagen que él tenía, ¿no? Sí, yo creo que esta novela está construida yo creo que el gran conocimiento literario de Cervantes, ¿no? Porque podemos encontrar relatos o episodios que pueden ser chuscos, divertidos, pero también pueden tener una profunda visión del amor, episodios religiosos, inclusive filosóficos, que para mí es un tema bien importante, ¿no? Pero tomando en cuenta que la narrativa te lleva, hay momentos que hay cosas chistosas, algunas no sabes si son metáforas con doble sentido, es picaresca, es lírica, es romántica, no lo sé, me parece que es una de las obras donde confluyen la mayoría de los géneros, porque de pronto pasa de ser una novela y vas a cada capítulo encontrando que pudiese ser algún cuento, a lo mejor si extrajeras algún capítulo por separado, no te costaría difícil entender que estás hablando del Quijote. Me parece que esta versatilidad que tiene el Quijote para ser entendido, hay que saberlo entender, de verdad. Es un libro bastante interesante. Cada capítulo tiene un hilvane, pero finalmente cada capítulo es muy, muy diferente al que sigue o al que le precede. Y bueno, y reforzando esto que tú dices, recordemos que pues nada más y nada menos que Miguel de Unamuno decía que el Quijote no es de Cervantes, sino de quien lo lea y lo sienta, porque según él Cervantes saca
sacó a Don Quijote del alma de su pueblo, del alma de la humanidad, que esta es una conexión entre las raíces de la cultura española y el idioma. Y bueno, a mí me parece que esto es muy, muy real. Sí, 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 además hay una percepción que me da entre que, esto que vas a decir, el Quijote de Cervantes es el mismo Cervantes. De pronto hay momentos en que me da la sensación de que estás escuchando la propia historia y vida de Cervantes, ¿no? Que finalmente él sí sabía lo que era estar en un campo militar, ese convivir con otros soldados, estar en otros pueblos, y me da la sensación de que de aquí parten todas esas historias, ¿no? Evidentemente se magnifican y parte de su vida ya en Valladolid va dejando muchas cosas aquí en el Quijote. De hecho, la segunda parte del Quijote me parece que se escribe por ahí o se publica en 1605, una cosa así. Así es. Y bueno, también pues no olvidemos la Galatea, que fue su primera obra, novelas ejemplares, los trabajos de Persílio y Sigismunda, algunas cosas de poesía que hizo, el viaje del Parnaso y obras y teatro también que él escribió. Entonces, la verdad es que él fue muy prolífico y tenía un sello muy característico en todas sus obras. Sí, finalmente, digo, se enarbola mucho el trabajo, ¿no? de Cervantes, pero por el Quijote, pero si uno, sobre todo en las novelas ejemplares, de hecho, todavía en algunos países, en algunos lugares de España hay pequeños teatros, así como en Inglaterra hay un lugar donde se conservó, que era un teatro shakespeariano y sigue siendo a la usanza shakespeariana y de aquellos siglos. En algunos lugares del mundo y en España hay teatros que siguen conmemorando la forma en que se hacía el teatro cervantino, ¿no? Los entremeses cervantinos son pequeñas narraciones que son totalmente atractivas, de verdad encuentra uno cuestiones de filosofía muy profundas, ¿no? Y yo creo que sí vale la pena echarle una vueltita más allá del Quijote. Me parece que la obra o todo lo que se pueda leer de la obra de Cervantes es bastante interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también recordemos que en sus últimos años de vida él tuvo pues problemas incluso también con la iglesia. La iglesia lo excomulgó 3 veces. Y esto porque pues él tenía que cobrarle a la iglesia los impuestos que tenía que pagar, porque pues era parte de su trabajo en la administración pública y es algo que pues que muchos no conocían o no conocíamos, pero él tuvo algunos problemas con la iglesia y fue excomulgado 3 veces. Yo no sé, bueno, supongo que eso pues era posible. Yo creí que solo era una sola vez, pero al parecer se pueden hacer más veces. También pues se dice que tuvo un impostor que algún escritor publicó con el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda y que publicó en 1614 el segundo tomo del ingenioso Hidalgo de la Mancha con un pie de imprenta falso. Sí, claro, es de esperarse, ¿no? Que alguien como él, con una obra tan importante, bueno, pues lo seguimos viendo hasta el momento, ¿no? Ahora lo llamamos plagio también. Sí, bueno, nunca faltan vivales. Y bueno, aquí yo creo que lo valioso de un escritor como este es que finalmente desenmascara a aquellos que tratan de hacer leña del árbol caído, ¿no? Que quieren aprovechar ciertas circunstancias, pero afortunadamente a través de los siglos, porque estamos hablando de siglos, yo creo que la figura del Quijote en especial, de Cervantes, porque incluso hay un montón de cosas. Yo he visto muchos lugares donde hay pequeñas estatuillas, ¿no? Del Hidalgo con su armadura, etcétera, ¿no? Me parece que el tiempo no derrotó y no ha derrotado todavía al Quijote. Así es, así es. Y también, bueno, yo me acuerdo que escuchaba una canción por ahí que seguramente muchos recordarán, Sueño Imposible, que se hizo muy, muy popular, que hay muchos artistas. Hay una versión de Plácido Domingo que a mí me gusta muchísimo, búsquenla, Sueño Imposible, porque, bueno, pues recordemos que parte de la enseñanza de esta obra del Quijote es la importancia de tener
tener sueños, aunque parezcan imposibles o incluso aunque nos tachen de locos por querer lograr nuestros sueños. Esta novela creo que al final, te cueste o no te cueste trabajo, la leas en un santiamén o la leas en muchos meses, al final siempre queda esta sensación, esta idea de ir y luchar por los sueños. No importa, aunque la gente alrededor te diga que es imposible, si es un sueño, pues hay que hacerlo. Hay que buscar lograr esas metas, esos sueños, Javier. No, y mira que siempre es un aliciente. Es así que uno de los mayores logros o premios que puede tener un escritor es tener el premio Miguel de Cervantes, que es un premio de literatura otorgado en España y que es entregado de mano de los reyes de España, ¿no? Aunque bueno, los reyes, la monarquía hoy por hoy tiene otra función, pero finalmente se mantiene esta, ¿cómo explicarte? Esta tradición histórica de que el monarca es la máxima autoridad en un país y este premio Cervantes, no porque lo entregan los reyes de España, sino representa uno de los reconocimientos más importantes a muchísimos escritores cuyas obras en el paso del tiempo se han consolidado y han generado ideas, cambios y revolución en la literatura, ¿no? Llámese de donde se llame, ¿no? Pero en lengua española me parece que aún tenemos mucho que encontrar en la literatura de Cervantes. Así es. Bueno, Javier, pues por hoy se ha terminado. Sé que nos quedan muchas cosas en el tintero. Tendremos que hablar nuevamente de este escritor, de esta obra, de todo lo que hay alrededor y toda la cultura que se ha generado alrededor. Pero bueno, pues por hoy se terminó el tiempo y yo quiero agradecerles a todos los que nos escuchan, recordarles que nos busquen en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Búsquenos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y agradecerte, Javier, nuevamente esta interesante charla. No, pues agradecido estoy yo porque pues estamos hablando de cosas maravillosas como es Cervantes. Y así es. A todos, lean a Cervantes, les va a interesar mucho. Les agradezco entonces que nos hayan acompañado en este episodio. Lean El Quijote y recuerden que seguramente van a encontrar unas tardes de fantasía increíbles leyendo esta obra, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hasta la próxima. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.